Hola, buenas tardes. Buenas. Seguimos, con el campo gravitatorio en física de segundo de bachiller y estamos en la parte teórica y en esta pizarra vamos a hablar de la energía potencial de una masa m dentro de un campo gravitatorio. En las pizarras anteriores hemos visto la ley de la gravitación, la definición de campo y de potencial, y ahora vamos a ver cuál es la energía potencial de una masa en un campo gravitatorio, que simplemente es la masa, ¿vale?, que tenga por el potencial que haya en ese punto, creado evidentemente por las demás. ¿De acuerdo? Una masa no se crea a sí misma una energía potencial. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a por ello. Vale, mirad. Pues eso, lo que os he dicho, fijaos, la energía potencial, bueno, dice, hemos visto, bueno, por eso, bueno, lo que hemos dicho ya, no lo repetimos, que lo que os decía antes, que, bueno, el potencial es el trabajo cambiado de signo cuando el campo se traslada de un punto hasta otro, pero si ahora en vez de trasladarse el campo, que es la fuerza por unidad de masa, se traslada a una masa m, la fuerza será m veces mayor y el trabajo será m veces mayor. Por lo tanto, simple y llanamente lo que nos debemos de acordar y es de esta fórmula, ¿vale? Que la energía potencial de una masa m, cuando está en un campo gravitatorio, es simple y llanamente la masa por el potencial que haya en ese punto creado por las demás, por el sistema de masas que crea el campo gravitatorio donde se mueve la masa m, que es lo que pone aquí. Bueno, vamos a ver, nada, simplemente que os recordaros que también, además de esa energía potencial, que en primero de bachiller era MGH, si os acordáis, la energía potencial gravitatoria, pero eso era así porque estábamos sobre la superficie del planeta, ¿vale? Y la gravedad no variaba o apreciadamente era constante dentro de la superficie, pero evidentemente cuando ya las distancias que van a entrar en los problemas son comparables o mayores que los radios de los planetas, claramente la gravedad es variable y no podemos hablar de esa fórmula para definir la energía potencial gravitatoria, ¿vale? Será, como bien decimos, esta otra que acabamos de dar, como la masa por el potencial que haya en ese punto, teniendo en cuenta que el potencial en un punto viene dada por la fórmula que hemos visto en la pizarra anterior. El potencial creado por una masa es menos gm partido la distancia. Bueno, pues si hay varias, se aplica esa ley a las masas que haya y de esa manera se calcula el potencial en un punto. Y es cuando se pone ahí una masa m, cuando esa masa m tiene la energía potencial que hemos remarcado en rojo. Bueno, como lo vamos a ver con un ejemplo, menos rollo, ¿verdad? Pero simplemente recordaos también que aparte de la potencial gravitatoria que habíamos visto en primero y que, bueno, ya hemos comentado que ahora nos sirve esa expresión que dábamos en primero, también existe la cinética, que por supuesto sigue siendo la misma, un medio de mv cuadrado, y por recordar simplemente y por ver todas las energías potenciales, también aquí hemos puesto la energía potencial elástica, aunque en nuestros problemas de campo gravitatorio, pues puede aparecer, pero la probabilidad de que lo haga es casi cero, ¿de acuerdo? O sea que, venga, vamos a resolver un ejemplo para que se entienda esto bien. Mirad, aquí tenemos la figura, en los puntos, ya veis, M1 de 4 kilos está en el punto 0,0, M2 de 6 kilos está en el punto 0,3, como veis, y M3 de 9 kilos está en el punto 0, o sea, está en el 3,0, perdón, lo he dicho mal, M2 está en el 3,0, M3 en el 0,3 y M1 en el 0,0. Bueno, dice, calcular la energía potencial cinética y mecánica. Bueno, mecánica es la suma de la cinética más la potencial, que se supone que lo sabéis del año pasado, pero no lo he dicho. Creo recordar que no, creo que no lo he dicho, pero si no ya lo digo, que la energía mecánica es la suma de todas las potenciales y cinética. Vale, entonces dice calcular la energía potencial cinética y mecánica de una masa de 2 kilos situada aquí en el punto 3,3 y que además se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo en el sentido positivo del eje de las Is. Bueno, pues vale, lo dibujamos, no pasa nada, se mueve con esta velocidad de 20 metros por segundo en el sentido positivo del eje de las Is. Bueno, vamos a ver, la potencial, vamos a calcular la energía potencial. ¿Qué tenemos que hacer según acabamos de decir? Vamos a calcular el potencial en ese punto creado por la masa M1, M2 y M3, ¿vale? Después ahí, en ese punto, pondremos esta masa de 2 kilos y esa masa de 2 kilos es la que tendrá una energía potencial.
Pero el potencial, insistimos, creado en un punto es el creado por las demás, ¿de acuerdo? En este caso por M1, M2 y M3. Para lo cual aplicamos la fórmula del potencial. Ya sabéis que el potencial creado por una masa es menos G m partido de la distancia, que es lo que hemos visto en la pizarra anterior, y ahora, claro, pues ¿qué hemos hecho? Como tenemos tres cargas, pues claramente el potencial en el punto D, como veis, es la suma del potencial creado por la masa 1 más el potencial creado por la masa 2 más el potencial creado por la masa 3. Y aplicamos la fórmula del potencial creado por una masa. Vamos a ver, las distancias aquí en la figura ya veis D2 y D3, como esto es un cuadrado de lado 3, pues evidentemente son fáciles de calcular, ¿vale? Bueno, no hace falta ni calcularlas, vale 3. Sin embargo, sí que D sub 1, ya veis, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que la hemos calculado aquí, ¿vale? Si calculamos las distancias, ya veis, D2, D3, vale 3, D1 sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son 2 3 al cuadrado, donde el 3 al cuadrado sale como 3 y me queda raíz de 2, y por lo tanto el potencial en D sería el creado por la carga de 4 kilos que está en el origen, pues menos G4 partió la distancia de esa carga al punto D, que es justamente lo que hemos dicho, 3 raíz de 2. Ahora, el potencial creado por la carga M2 sería menos G6, ya veis, partió la distancia de la masa 2 al punto, que es 3, ya veis, de 2, más el potencial creado por la masa de 9 kilos, que sería menos G, 9 partido de la distancia, que es 3 también. Como podemos sacar factor común, el G, bueno, sí, aquí he sacado nada más, menos G, ya veis que, claro, menos G, y claro, esto es 2, y esto es 3, me queda más 5, porque ya he sacado el menos aquí, entonces al sacar el menos ya me queda dentro todo positivo, y aquí 4 entre 3 raíz de 2, perfecto. Si veis algún gazapillo de cálculos, bueno, venga, los corregimos, pero a veces se nos puede pasar también. Bueno, entonces el potencial en D son esos voltios. Conocido el potencial en ese punto, la energía potencial de cualquier masa puesta ahí viene dada, como hemos dicho, por la masa por el potencial. En nuestro caso, la masa es de 2 kilos, por lo tanto, no tenemos más que multiplicar este potencial, como hemos hecho aquí, por 2, como veis. ¿De acuerdo? Y esa sería la energía potencial que tiene esa carga, esa masa puesta ahí. Y claramente se mide en julios, claro. Ya veis, la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, dado que la masa vale 2 y la velocidad es 2 metros por segundo, o sea, 20 metros por segundo, me queda un medio de 2 por 20 al cuadrado. Ya sabéis que no, la energía cinética, no, como dice ahí en negrita, no tiene sentido ni dirección, es un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. O sea, que no nos engañen cuando nos dicen que es positiva hacia arriba, como si hubiera sido negativa formando 45 grados o hacia donde fuera. Entonces, bueno, pues nada, ya sumamos las dos energías, la cinética más la potencial, y esto sería el resultado de lo que nos han preguntado, que es la energía mecánica total de esa masa puesta en ese punto, ¿de acuerdo? Pues ya veis que es, bueno, pues creemos que no es especialmente difícil. Venga, pues vamos a por lo siguiente, ánimo ya por ello.